muy bien, siempre quiere y puede bendecirnos. Siempre quiere y puede sanarnos. Siempre quiere y puede liberarnos, levantarnos, actuar en nuestra vida. Yo quisiera que así de manera inmediata hablarles de un texto de la Escritura maravilloso, poderoso, que está en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 1, versículo 40. San Marcos capítulo 1, versículo 40. Nos encontramos con un leproso que se acerca a Jesús, se pone de rodillas, se postra ante él, le suplica y recibe de Jesús, movido por su compasión. El Señor, este leproso, recibe su toque que lo sana, que lo limpia, que lo restablece integralmente como persona. Es decir, que no solo lo sana físicamente, sino que lo restablece como persona en su dignidad, en su valor, que lo reintegra a la comunidad, que lo saca del anonimato existencial y le da sentido y propósito a su vida. Y precisamente dice San Marcos 1:40, ¿cómo oró este leproso? Dice el Evangelio, se le acerca un leproso suplicándole y puesto de rodillas le dice, si quieres puedes limpiarme. Compadecido de él, Jesús extendió su mano, le tocó y le dijo, quiero, quedas limpio. Y al instante desapareció la lepra y quedó limpio, nos dice San Marcos. Fíjense que en este texto que hay como 3 momentos en este hecho de Jesús, en este milagro, como 3 momentos. El primero, las actitudes del leproso. 2, su oración, su súplica y la manera en cómo ora. Y 3, la respuesta de Jesús. Comencemos por ese primer momento, las actitudes del leproso, y entendiendo también un poco el contexto. Recordarán ustedes, hermanos y hermanas que me ven y me escuchan, que los judíos le tenían pavor a esta enfermedad, que desfiguraba a la persona físicamente, y sobre todo también en su alma, en su corazón, en su dignidad, porque eran excluidos. Era alguien que en el pueblo de Israel no gozaba de la bendición de Dios. Si tenía lepra, era porque era un castigo de Dios sobre su vida por algún pecado que cometió o como consecuencia del pecado de sus familia, de los más cercanos. Y de hecho, dice el libro de Levíticos en el capítulo 13, versículo 45, 46, que los leprosos andaban una campanita, la cual pues cuando caminaban, cuando se ponían en movimiento, sonaba y esto alertaba a los demás de que había un leproso cerca que se acercaba. Los leprosos no podían vivir dentro de las ciudades amuralladas, estaban excluidos fuera de las ciudades. Podríamos decir que era como un muerto viviente. Y cuando se acercaba, y si habían personas cerca, incluso a cierta distancia, tenían que gritar ellos, impuro, impuro. Fíjense qué situación más difícil la de un leproso en ese contexto, alguien totalmente rechazado, excluido. Pero vean la actitud. La actitud del leproso es acercarse, romper el modelo, la norma, el protocolo, la ley, el prejuicio. Se acerca a Jesús, va a él directamente, arriesga. Esto me habla, hermano y hermana, de alguien que cree, de alguien que tiene fe. Ese leproso es el intocable, es decir, es alguien que no puede acercarse, pero es audaz. Él se acerca a Jesús, puede recibir rechazo, él lo sabe, pero no se resigna, no se esconde,
tras la norma, tras la regla de la época, no se esconde en justificaciones, se lanza hacia Jesús, va hacia Jesús. Él está enfocado en Jesús más que en su lepra, lo ve a Él. Fíjense que eso tiene que ver con la fe. La fe es de enfocarse en Jesús, mirarlo a Él. Y cuando se acerca a Jesús, es importante ver sus gestos. Él se postra, se arrodilla, reconoce que Jesús es más que un simple maestro. Él es el gran maestro de la vida. Él es el dueño de la vida. Al postrarse ante Él, está reconociendo que Él es Dios. Él no va enfocado en su lepra como lo primero, sino que va enfocado en Jesús y lo reconoce como Señor y como Mesías. Y seguidamente, hermanos y hermanas, viene la súplica de este leproso. Y fíjense cómo ora, qué le suplica a Jesús, cómo lo hace. Y esta es la clave de sanación que precisamente hoy quisiera reflexionar con ustedes. Si quieres, puedes limpiarme. Versículo 40 de Marcos 1. Le dice este leproso a Jesús, si quieres, puedes limpiarme. Y fíjense que en esta oración es una oración de fe, es una oración muy inteligente, muy concreta y poderosa. Aquí el leproso hace como una síntesis de dos temas muy importantes y trascendentales en toda la historia de la salvación para entender la sanación, la libertad que Dios quiere darnos. Si quieres, puedes limpiarme, le dice el leproso. Él no está pidiendo solo la sanación de su lepra. Al decir en el texto original, si quieres, puedes limpiarme, está pidiendo no ser sanado solo de su lepra, de su enfermedad física, sino él le pide a Jesús ser restaurado integralmente como persona. Es decir, no solo que le cure de su mal físico, sino que le levante, que le restaure su dignidad, su persona y pueda volver a ser alguien si antes lo era o comenzar a ser alguien si sentía que nunca lo fue. Si quieres, puedes. Y esos dos temas trascendentales, vitales para entender la sanación que Dios quiere darnos son el querer y el poder de Dios. Si quieres, puedes limpiarme. Esto le dice este hombre a Jesús. Y toca la voluntad de Dios, si quieres, y el poder de Dios, si puedes. Escucha lo que le dice. Si quieres, puedes limpiarme. A mí me gustaría que ahí donde estás, hermano y hermana, en tu casa, en tu habitación, viviendo este momento, dile a Jesús, en este momento, en este ahora en que está con nosotros, dile conmigo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Si quieres. Este leproso es inteligente. Cuando le dice si quieres, se pone delante de la voluntad de Dios. Se pone delante de la voluntad de Jesús, sabiendo que Él es aquel que viene a sanar y liberar. ¿Cuál es la voluntad de Jesús? ¿Cuál es el querer de Jesús? Él mismo lo expresó en muchos momentos y nos dice, por ejemplo, San Lucas en el capítulo 5, versículo 31, yo no he venido a buscar a los justos, sino a los pecadores. Yo no he venido a buscar a los sanos, sino a los enfermos. De seguro este leproso escuchó hablar de Jesús, que Él es el Mesías, que Él es anunciado por los profetas.
que Él es aquel de quien habló el profeta Isaías en el capítulo 42, versículo 7, que vendría a ser a hablar a los mudos, ver a los ciegos, oír a los sordos, hacer caminar a los paralíticos, a instaurar el reino de Dios. La primer clave, hermano y hermana, es que nuestra súplica, nuestra oración debe hacerse de cara al querer de Dios, a la voluntad de Dios. El leproso no quiere forzar a Jesús, no le está exigiendo, pero él ora con la certeza y la convicción, escucha muy bien, de que él quiere su bien, de que él le ama, con la certeza y la convicción de que él quiere para nosotros, para ti, para mí, para todos, como sus hijos, nuestro bien, nuestra felicidad, nuestra plenitud, nuestra libertad. Cuando hablamos de la voluntad de Dios en la Sagrada Escritura, es muy clara respecto a nosotros, a la humanidad. Dice 1 Timoteo 2:4, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Porque yo sé bien los planes que tengo para ustedes, planes de dicha, de bienestar, de esperanza, dice Jeremías 29:12. Porque yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, nos ha dicho Jesús, Juan 10:10. Él ha venido para que tengamos vida y vida eterna. Él es aquel que, como dice el Papa Francisco en la exhortación, Cristo vive, numeral 1. Cristo vive y te quiere vivo y quiere llenarnos de vida. La voluntad de Dios es que vivas en comunión con Él, en amistad con Él, que te realices, porque la gloria de Dios, como decía San Irineo de León, es el ser humano viviendo en plenitud. Y esto me encanta, porque el leproso le dice, si quieres, como una afirmación, tú quieres mi bien, tú quieres mi dicha, tú has venido a salvarnos, pero a la vez no forzando la voluntad de Jesús. Pero es alguien que se pone delante de Jesús sabiendo que Él es bueno, que Él es compasivo, que Él es misericordioso, que Él quiere su bien, su salvación. Si quieres, puedes limpiarme. ¿Cuánto tenemos que aprender de esta expresión? Cuando oramos, ponernos delante de Jesús como aquel que sí quiere y siempre quiere bendecirnos, amarnos, sanarnos, intervenir en todas las cosas, como dice Pablo en Romanos 8:28, para nuestro bien. El leproso ora de frente a la voluntad de Dios. No fue una súplica así como de lástima. Si quieres, mírame, qué desgraciado soy, qué miserable. Si quieres, sácame de esto, y pues si no, está bien. Acepto esta desgracia, esta podredumbre, esta miseria. No. Él, repito, no quiere manipular a Jesús ni forzar su querer. Él se pone de frente a la voluntad de Jesús, sabiendo que va a recibir de Él, sea lo que sea, algo bueno, maravilloso, más allá incluso de su sanación física. Pero Jesús lo sana de su lepra y lo levanta, porque Él siempre quiere bendecirnos. Qué importante entender esto cuando oramos y nos ponemos delante de Jesús, porque a veces oramos, pero como dice el Papa Francisco en la exhortación Gaudete exultate, alegrense y regocíjense en el numeral 15, oramos más mirando nuestras debilidades y miserias que mirándolo a Él. Y entonces dice el Papa Francisco ahí,
que tenemos la tentación de enredarnos en nuestras miserias y debilidades y no enfocarnos en Jesús, que quiere amarnos, que siempre quiere perdonarnos, que siempre quiere levantarnos, que no se cansa de ti, que no se echa atrás contigo, que siempre quiere amarnos. Porque Él lo único que no puede hacer es dejar de amarte, es dejar de perdonarte, es dejar de acogerte, es dejar de levantarte. Por eso cuando oramos, miren, y cuando nos enfocamos más en Él, es cuando vemos más intervenciones maravillosas del poder salvador de Jesús. Un amigo predicador dice que con frecuencia nosotros cuando vamos a orar estamos como enombligados. Enombligados. ¿Qué significa eso? Yo creo, estoy seguro que todos los que me están viendo y escuchando, lo digo, tiene cierto humor, pero creo que todos tienen ombligo, ¿no? Bueno, ¿qué es estar enombligado? Enombligado es estar mirándose el ombligo. Es decir, mirando, enfocado solamente en nuestro mal, en nuestra enfermedad, en nuestra situación difícil, en nuestra herida, en nuestro trauma, y enombligados, mirándonos el ombligo, mirando la enfermedad, el trauma. Y no es que no hay que mirarlo, no es que hay que darle la espalda a eso, no. Hay que identificar esa realidad. Por supuesto, eso es parte de sanarse. Identificar, aceptar, enfrentar, mirar eso. Y sobre todo, mirar entonces a Jesús, levantar la mirada a Él, que es más grande que nuestro pecado, que nuestra miseria, que nuestra debilidad, que tu herida, que tu trauma, que tu error. Porque Él siempre quiere sanarnos, amarnos. Esto está en su esencia. Qué hermoso esto. Si quieres, le dice el leproso a Jesús. Así que ya hemos entendido esta primer parte, ¿sí? Ya hemos entendido esta primer parte de esta oración del leproso. Es importante tener esto claro, porque hay gente aún que cree que Dios nos envía desgracias, males. No, mucho del mal que pasa en el mundo o situaciones difíciles en nuestra vida no son porque Dios las quiera, sino que son consecuencia de nuestras decisiones, formas de vivir o consecuencias de las decisiones o acciones de otros que tienen que ver de cerca con nuestra vida. Dios siempre quiere el bien y es tan bueno que Él aprovecha el mal o la enfermedad, la adversidad para manifestar su gloria. Porque donde abundó el pecado, Él hace sobreabundar su gracia, dice Pablo en Romanos 5:20. Y Él interviene en todas las cosas para bien. Como les dije anteriormente, Romanos 8:28. No es lo mismo decir, Dios quiere esta enfermedad para darte una bendición mayor, que decir, Dios aprovecha esta enfermedad, esta contrariedad, esta adversidad para hacerte un bien. Cuando uno habla del sufrimiento cristiano, el sufrimiento cristiano, que después podemos hablar de ese tema, es aquel que se sufre a causa de seguir al crucificado. Pero Dios siempre quiere nuestro bien. Y este leproso le dice, Señor, si quieres, tú quieres bendecirme. Digámosle al Señor Jesús hoy, Señor, necesitamos nos sanes, nos liberes, nos perdones. Lleva a cabo tu querer en mí. Dile ahí donde estás en este momento a Jesús, Jesús, lleva a cabo tu querer en mí. Y orar de frente a su voluntad es clave, como dice 1 Juan 5:14, 5. 1 Juan capítulo 5, versículos 13 y 14. Cuando oramos con confianza en su voluntad, podemos tener la seguridad de que recibiremos, de que Él nos escucha
Y Santiago en el capítulo 4, versículo 13, indica que muchas veces no recibimos en la oración porque no oramos según la voluntad de Dios, sino buscando satisfacer nuestros propios deseos, es decir, más enfocados en nosotros que enfocados en Dios. Así que, si quieres, Él sí quiere. Segunda parte de esta oración, si quieres, le dice el leproso, puedes limpiarme. Y aquí viene como la segunda parte de esta oración de este leproso. Puedes limpiarme. Es como una segunda clave. Ya vimos respecto al querer. Y cuando este leproso le dice a Jesús, si quieres, puedes limpiarme. Ese puedes. Escuchen lo que voy a decir. Ese puedes. El leproso en realidad no le está diciendo a Jesús si tienes tiempo en tu agenda, si tienes posibilidad. Le está diciendo, tú tienes poder. Tú tienes el poder. Para ti nada es imposible. Eso es lo que está afirmando. Y esto me pone feliz, me emociona. Porque el leproso aquí ahora se pone de frente al poder de Jesús, al poder de Dios. Yo creo que hay sanación aún más donde creemos en el poder de Dios. Porque requiere muchas veces y esta fe expectante, esta fe de certeza y convicción de que Él está vivo, de que Él está con nosotros, como lo ha prometido en Mateo 28:20. Y si Él está con nosotros, como lo ha dicho también en ese pasaje, yo tengo todo poder en el cielo y en la tierra. Él tiene poder. Él tiene poder. Y cuando hablamos del poder de Jesús, no estamos hablando de magia, de espectáculo, de show, de histeria colectiva, de emocionalismo, ¿no? A veces quienes dudan de los milagros, de los prodigios, de lo que Jesús hace, se refieren a esto con estas palabras. Pero no, basta leer el Evangelio para darnos cuenta de que Jesús, en su ministerio público, la sanación y la libertad de los oprimidos, de los cautivos, de los que estaban bajo el mal, ocupó gran parte de su ministerio. Si quitáramos las sanaciones del Evangelio, nos quedarían unas cuantas páginas. Y Jesús está vivo y Él tiene poder, es real. El Evangelio nos dice en Lucas 1:37, nada es imposible para Dios, dijo el ángel a María Santísima. Y Jesús dijo a aquel hombre que rogaba por su hijo, que se acercó a Jesús, dice Marcos 9:23, y le dijo, maestro, si quieres puedes limpiarme. Si quieres, estoy con el leproso. En San Marcos 9:23, este padre se acerca a Jesús y le dice, Señor, si quieres, si puedes, cura a mi hijo. Y Jesús le responde, ¿qué es eso de si puedes? Todo es posible para el que cree. Marcos 9:23, palabras de Jesús. Cuando hablamos del poder de Dios, fíjense que en nuestra misma profesión de fe, en el credo, es lo primero que afirmamos. Credo en Dios Padre Todopoderoso. Por eso es importante creer en el poder de Jesús, confiar en el poder de Jesús. Y esto nos abre esta fe a la experiencia de su amor, de su presencia que transforma, que hace nuevas todas las cosas, que nos levanta, que nos restaura, que interviene en nuestra vida para sanarnos, para liberarnos integralmente. Porque cuando Él toca nuestra vida, siempre Jesús quiere sanarnos. Esto es muy importante. Jesús siempre quiere sanarnos. Que esa sanación, cuando Él toca nuestra vida, no es física, pero siempre que Jesús toca nuestra vida nos sana espiritualmente, emocionalmente, afectivamente, nos levanta en nuestra fe y también físicamente. Este leproso
le dice a Jesús, puedes limpiar. Y fíjense que el Papa Francisco, el 22 de junio del 2016, dijo lo siguiente respecto a esto, para que vean que no es idea mía. Y también el verbo que está en griego, en el Evangelio de San Marcos, si quieres, puedes, esa palabra puedes, desde la raíz griega tiene relación con la palabra poder, dynamis, el verbo puedes, tiene relación con la palabra poder. El leproso está haciendo una afirmación, tú puedes, tú tienes el poder para sanarme, para limpiarme, para levantarme. Y fíjense que el Papa Francisco, el 22 de junio del 2016, en una audiencia general, explicando precisamente este pasaje, dijo estas palabras respecto a esta oración del leproso. Dice, el leproso reconoce el poder de Jesús. Está seguro que tiene el poder de curarlo y que todo depende de su voluntad. Papa Francisco, 22 de junio del 2016. Y aquí el Papa reafirma esto que les estoy explicando. El leproso reconoce el poder de Jesús. Está seguro que Jesús tiene el poder de curarlo. Puedes limpiarme. Y a la vez reconoce que todo depende de su voluntad, si quieres. Y él va con la certeza de que Jesús quiere. Fíjense lo que hemos visto hasta este momento, hermanos y hermanas. Hemos visto, recuerden que les hablé de que este texto tiene como 3 partes, ¿no? Las actitudes del leproso, la oración del leproso. Vimos las actitudes. Se acerca, se postra, se arrodilla, le suplica, expresa su oración. Si quieres, puedes limpiarme. Precisamente ese es el segundo momento, su oración. Si quieres, puedes limpiarme. Yo creo que tú quieres mi bien, mi salvación. Yo creo que tú puedes, que tú tienes el poder. Es lo que le dice el leproso a Jesús. Y el tercer momento, pues es la respuesta de Jesús. Jesús, dice el Evangelio de San Marcos, en el versículo 41, compadecido, extendió la mano, le tocó y dijo, quiero, quedas limpio. Y viene la respuesta de Jesús. Y así como hubieron como 4 pasos en el leproso, ¿no? Se acerca, se arrodilla, suplica, y su oración. Jesús, fíjense que hace 4 gestos. Uno, se compadece de él. Él hace suyo su dolor. Eso es compasión. Él pone atención en él. Cuando decimos que Dios es compasivo, es que Él pone su atención en nosotros, se enfoca en ti, le importa tu situación y aún más, hace suyo tu dolor, hace suya tu historia, hace suyo lo que estás viviendo y lo que estás pasando. Y el Señor se compadece y compadecido, haciendo suya la historia de este hombre, haciendo suyo su dolor y su sufrimiento, enfocado totalmente en él, extendió su mano al leproso. Esto tiene un significado muy profundo, pero no puedo extenderme en el tiempo. Pero significa que Jesús, al que está marginado, le extiende la mano, al que nadie le extendía la mano, lo integra, lo hace parte, lo saca del anonimato existencial, está a su favor y extendiéndole la mano, lo toca. Lo toca. El toque de Dios.
el toque de Jesús. El Evangelio de San Lucas, en el capítulo 6, versículo 19, dice que muchos buscaban tocar a Jesús, porque de él salía una fuerza que los sanaba a todos. Pero aquí Jesús es el que, en respuesta a esta oración de fe maravillosa, se acerca, extiende la mano y lo toca. Y lo toca. Ese toque tiene que ver con el Génesis, como cuando leemos en el Génesis, en el capítulo 2, que Dios toma el barro en sus manos e hizo al hombre y a la mujer en este relato de la creación. Ese tocarlo es hacerlo nuevo, es tomar en sus manos de verdadero Dios y verdadero hombre, de Jesús, del Señor y Salvador, tocarlo, tomar en sus manos su ser entero, cuerpo, alma y espíritu, su vida, y hacerlo nuevo. Qué hermoso. Él te toca, te recrea, te construye de nuevo. El Papa Francisco dice unas palabras maravillosas en la exhortación Cristo vive, en el numeral 1. Todo lo que Él toca se hace nuevo, se rejuvenece, se llena de vida. Y por último, lo cuarto que Jesús hizo fue hablarle y le dice una palabra. ¿Y qué le dijo Jesús a este leproso como respuesta a su oración? Sí quiero, quedas limpio. Wow, sí quiero, quedas limpio. Lo hace interlocutor. Él se pone junto a ti, junto a mí. No, más que ponerse por encima de nosotros, aunque es el Señor y el Salvador, esto es lo hermoso de Jesús, compadecido, se acerca, te toca, se pone junto a ti, te habla, quiero, quedas limpio, le dice a este leproso. Y eso es lo que Jesús hoy quiere decirte, quiero. Quiere pronunciar esta palabra sobre ti y sobre mí. Quiero. Quedas limpio, quedas perdonado, quedas levantado, quedas sanado. Qué hermoso poder decirle a Jesús hoy, Señor, yo quiero que hoy pronuncies esa palabra sobre mí. Esta es la respuesta de Jesús, una respuesta de sanación, una respuesta de libertad, una respuesta de compasión, de misericordia, de amor, de restauración. Esa es la respuesta de Jesús. Quiero, quedas limpio. Cuando el corazón le dice, si quieres, puedes limpiarme, puedes levantarme. Cuando nos ponemos de frente a la voluntad de Jesús, que como dice Pablo en Romanos 12:2, es siempre buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Cuando nos ponemos con esta certeza y convicción delante de Jesús, si quieres, tú quieres, tu voluntad es buena, perfecta y agradable, me enfoco en ti, en tu querer. Y cuando nos colocamos delante de su poder, puedes, tú tienes el poder. La respuesta de Jesús, Él dice, yo quiero, quedas limpio, porque su palabra es espíritu y vida, como Él mismo lo dijo en San Juan 6:63. Y al instante quedó limpio de su lepra, dice el versículo 42, limpio, más que sano. Ese verbo, esta palabra limpio, se refiere a que no solo quedó sano de su lepra física, sino de la lepra de su alma también, de su interior. Fue levantado como persona. Cuando venimos a Él con esta motivación en el corazón, no solo para conseguir algo de Jesús en una parte de nuestra vida, sino para que
nos envuelva, nos rodee, nos restaure como personas totalmente. Él siempre quiere y puede bendecirnos. Qué hermoso. ¿Qué te parece, hermano y hermana, si oramos en este momento? Vamos a orar y vamos a hacer nuestro este texto. Ahí que me estás escuchando, que me estás viendo a través de la plataforma de Facebook, Radio Fides, yo les invito a orar. Les invito a orar en este momento y a decirle a Jesús hoy, acercarnos con esta confianza y decirle: Jesús, aquí estamos. Si quieres, puedes limpiarme, puedes sanarme, puedes liberarme, puedes levantarme, puedes llenarme. No sé cuál es tu necesidad en este momento. Ora desde tu realidad, desde tu necesidad. Ese leproso oró desde su necesidad, desde su realidad en ese momento. Hoy eres tú, hoy soy yo. Dile a Jesús si te sientes triste, si te sientes deprimido, si te sientes caído, si te sientes solo, esclavo de un vicio, de un pecado, si estás desesperado. Yo te invito ahí donde estás, hermano y hermana, a acercarte a Jesús desde tu corazón, desde tu pensamiento y decirle: Jesús, si quieres, puedes levantar. Dile con el canto. Si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes limpiarme. Tócame. Si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes limpiarme. Tócame. Conoces cada rincón, lo que traigo, Señor. Todo daño interior, lo que causa dolor. Si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes limpiarme. Tócame. Si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes limpiarme. Tócame. Mi historia y todo lo que soy, a tus pies pongo hoy. Sana mi corazón.
Gracias, Señor Jesús, porque tú en esta noche estás con nosotros como aquel que siempre quiere y puede bendecirnos, sanarnos, liberarnos. Gracias por todas las personas que en este momento de oración has tocado y les has llenado, abrazado con tu amor, con tu compasión, con tu cercanía. Gracias, Jesús. No lo olvides, hermano y hermana. Jesús siempre quiere y puede amarte, bendecirte, perdonarte, sanarte, liberarte, obrar en tu vida. Siempre. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por estar en sintonía Radio Fides 93.1 FM, acá en el Facebook Radio Fides en San José TV. Se despide de ustedes Francisco Javier Araya. Sigamos viviendo un tiempo de gracia. Ánimo y adelante. Bendiciones. Si quieres puedes limpiarme. Tócame. Conoces cada rincón. Lo que traigo, Señor. Todo daño interior, lo que causa dolor. Si quieres puedes limpiarme. Si quieres puedes limpiarme. Si quieres puedes limpiarme. Tócame. Si quieres puedes limpiarme. Si quieres puedes limpiarme. Si quieres puedes limpiarme. Tócame. Mi historia y todo lo que soy a tus pies pongo hoy. Sana mi corazón. Haz tu obra de amor. Si quieres puedes limpiarme. Si quieres puedes limpiarme. Si quieres puedes limpiarme. Tócame. Si quieres puedes limpiarme. Si quieres puedes limpiarme. Si quieres puedes limpiarme. Tócame. Tócame. Esto fue Tiempo de Gracia, una presentación de Radio Fides 93.1 FM y San José Televisión.